Bienvenidos, muchas gracias a todos y de nuevo disculpar la demora del inicio de este webinar. Webinar en que hoy vamos a hablar de POE, vamos a centrarlo en algo muy concreto que es el POE, la alimentación por cable. Bien, en primer lugar vamos a ponernos en contexto en situación de qué es el POE y para qué nos sirve, qué opciones de POE hay, qué estándares hay. Por otro lado, el POE NetGuiar, cómo lo implementamos, qué modelos tenemos y qué capacidades tenemos y qué modelo hay que escoger para cada caso. Luego vamos a ir al entorno de configuración, configuración de POE en switching. Las configuraciones van a estar centradas en switching full managed, pero en switch smart es la misma configuración, puede cambiar la pantalla. Como sabéis, tenemos dos interfaces de configuración diferentes. Por un lado, las Smart Legacy, las Smart antiguos, y luego los nuevos Smart y los Smart Full Managed, que tienen un look and feel diferente, pero las funciones son exactamente las mismas. Y acabaremos, como siempre, con novedades y una encuesta que ya hice la semana pasada y que esta semana quiero hacer sobre el futuro de las formaciones de NetGear en formato presencial. Bien, arrancamos. ¿Qué es el POE? El POE es, como ya creo que casi todos sabéis, es la capacidad de alimentación por cable Ethernet, es Power over Ethernet, y nos encontramos en un escenario en el que cada vez más la necesidad de POE se encuentra casi una obligación en cualquier red, con la explosión de diferentes equipamientos con soporte de POE y con capacidad de poder ser alimentados a través de Ethernet, simplificando mucho las implementaciones, ahorrando costes de infraestructura, costes de instalación, costes también de equipos de alimentación en continua y permitiendo una red, una implementación mucho más flexible, no fija, tanto como con el uso, por ejemplo, en un entorno de telefonía sobre IP, pues implementar alimentadores para teléfonos, para cada uno de los teléfonos, ocupando chucos o necesitando regletas adicionales de chuco de alimentación alterna para poder alimentar los teléfonos. Con PoE se simplifica mucho esa instalación, se realiza de forma más eficiente, se ahorran costes, se ahorran también problemas, ya que la vida de estos alimentadores de alterna continua es de corta duración normalmente, de forma que también incrementa las incidencias. Con PoE es una función de tener alimentación de forma más fiable. Cada vez más dispositivos y diferentes tipos de dispositivos, ya no solo los teléfonos IP, sino que también cámaras IP con cada vez mayor características y capacidades, tanto de movimiento, de exteriores con calefactores, con flash, que necesitan mayor potencia. Para eso necesitamos equipamiento con mayor capacidad. Lo mismo pasa con el Wi-Fi. Wi-Fi cada vez estamos yendo a entornos de mayor capacidad, no potencia como tal de las antenas, pues la potencia final está limitada al PIRE de los 100 milivatios, pero sí que en mayor capacidad. Por ejemplo, las antenas 802.11ac Wave 2, que necesitan de mayor potencia. ¿Para qué? Para implementar, por un lado, los diferentes streams, diferentes radios. Y estas antenas ya puntos de acceso con antenas 4x4 y 4 streams, de forma que necesitan más potencia. Por otro lado, también la capacidad de mayor número de usuarios, capacidad de procesamiento que necesitan, como así también las funciones de beamforming, las funciones de MUMIMO, que necesitan más potencia. Esto hace que la necesidad también de potencia a nivel de PoE cada vez sea superior. Por eso, la implementación de PoE Plus en muchos de los casos, por eso un amplio abanico también de posibilidades y un crecimiento en el PoE budget, es decir, en el PoE, la potencia total destinada a alimentación PoE que necesita el switch, luego lo veremos. En el futuro ¿qué va dirigido? Pues va dirigido en ese mismo sentido, es decir, en necesidad de mayor capacidad de PoE, con Ultra PoE, por ejemplo, que son 60 vatios de potencia para alimentar pues ya impresoras, PCs, thin clients, proyectores, es decir, diferentes mecanismos, por ejemplo, de hogares inteligentes o ciudades inteligentes como Smart Cities o cualquier entorno sobre IoT que necesiten la alimentación. Pues el PoE Plus y el UPoE son las alternativas que tenemos de alimentación flexible.
Bien, ¿qué cableado se necesita para alimentar por PoE? Bueno, a partir de categoría 5, recomendables categoría 5 o categoría 6 cuando vamos a gigabit. Por a nivel de cableado, distancias de 100 metros. Actualmente los estándares que hay sobre PoE son 802.3AS, que es el estándar inicial sobre PoE. Antes de 802.3AS había PoE, sí, pero no era estándar. Es decir, eran implementaciones propias y todavía hay algún equipamiento que tiene implementación propia y que por tanto necesitan alimentaciones propias o alimentaciones no estándar. Bueno, como lo veremos con los PoE pasivo. Bien, la mayoría, podríamos decir que el 95% de los dispositivos del mercado del día de hoy son PoE estándar. En algunos casos hay algunos que no tienen PoE estándar, es PoE pasivo, o algunos modelos de equipos más económicos que no implementan el estándar. En ese caso hay que tenerlo en cuenta siempre. NetGear implementa, lo digo desde ya, PoE estándar, es decir, implementamos 802.3AF o 802.3AT, que es el estándar que evoluciona sobre el AF ofreciendo 30 vatios de potencia como máximo. Y luego está un preestándar, que es el UPoE, que ofrece hasta 60 vatios, que es el UltraPoE y que permite la ampliación o la unión, digamos, como una agregación de PoE estándar, de PoE Plus, perdón, creando 60 vatios de potencia. ¿Vale? Aquí sí, aquí no es estándar todavía y también los fabricantes realizan sus diferentes aproximaciones, con lo que, ojo, tener en cuenta de la compatibilidad entre los equipos que se alimentan por UPoE. Bien, cuando hablamos de PoE tanto 802 AF como 802 AT, la alimentación sobre Ethernet, hablamos de dos elementos principales, que es el que llamamos el PSE y el PD. El PSE es el alimentador, en este caso, por ejemplo, el switch PoE. Y el PD es el dispositivo alimentado, pues la cámara IP, el teléfono, el punto de acceso Wi-Fi, el switch, que es alimentado a través de PoE. La alimentación se utiliza el par transado de Ethernet, los pares 4-5 para alimentación positiva y 7-8 para alimentación negativa son los más comunes utilizados, sobre todo aquí en Europa. ¿De acuerdo? Con lo que este sería el estándar a utilizar, es decir, la alimentación sobre los pares 4, 5, 7 y 8. También se pueden utilizar los pares de datos 1, 2, 3 y 6. Ambas implementaciones son posibles y ambas son compatibles, es decir, se puede utilizar un PD que utilice, una conexión tanto con cables de una forma como de otra forma. Las dos son totalmente compatibles. Bien, cuando hablamos de PoE no es simplemente que un switch, por ejemplo, está alimentando, inyectando la potencia que hemos dicho de 15,4 o 30 vatios por puerto, y con un voltaje y una intensidad determinada, sino que se pasa por un proceso. Este proceso es un proceso de negociación, de detección, en primer lugar, enviando un impulso. Este impulso debe pasar a través de una resistencia en el PD ya, pasa por una resistencia de 25 kiloohmios y esta resistencia de 25 kiloohmios va a ser la que va a devolver la señal al PSE, al equipo que está alimentando, para indicar que detrás hay un equipo PoE. Evidentemente la señal inicial que se envía es de muy baja potencia para no afectar a la electrónica del equipo que hay en otro extremo que no sea PoE. ¿De acuerdo? Bien, luego se pasa al proceso de clasificación. En el proceso de clasificación, que se recibe según la intensidad que se reciba en esta devolución de señal que tenemos inicial, identificamos en una clase el PD, que ahora vamos a ver. Existen 5 clases actualmente y que van a identificar cuál es el rango de potencias que va a necesitar este equipo. Una vez hecho esto, ya arranca, se inicia la alimentación del equipo. Bien, por otro lado hay que tener en cuenta aquellos alimentadores o aquellos PDEs que son PoE pasivo.
En este caso, no se negocia una potencia a suministrar, se envía una potencia directamente según esté establecida, puede trabajar en 48, 24 o 12 voltios de forma estática, no dinámica, y utiliza los mismos pins de alimentación. Aquí no hay ningún cambio, 4, 5, 7 y 8, pero estos no trabajan de la misma forma que se trabaja en Netgear, en el estándar, con este proceso que he comentado, sino que no tienen una devolución de señal de detección de estándar. Este proceso que había comentado solo ocurre cuando es un equipo PD que soporta el estándar. En el caso de que es un equipo que no soporte el estándar y sea PoE pasivo, no va a funcionar con un equipo que implemente el estándar. Bien, visto que es PoE y la aproximación en el escenario, vamos a ver cuál es nuestra propuesta, la propuesta de Netgear. En primer lugar, una de las funciones que implementa Netgear para PoE es el PoE Pass-Through. Aquí nos podemos diferenciar en unos modelos de switches en los que su característica principal es que son alimentadas a través de PoE. Es decir, los equipos disponen de un puerto o dos puertos identificados como PD, en los que si conectamos una fuente PoE o PoE Plus en esos puertos, el switch es capaz de estar alimentado. ¿Para qué? Bueno, para aquellos escenarios en los que no se pueda, por ejemplo, desarrollar o desplegar un cableado eléctrico hacia el punto donde está el switch, y aparte ese switch puede dar conectividad a PCs o bien poder dar PoE a otros dispositivos para que no haya ningún tipo de cableado. Por otro lado, también tenemos la función de distribución de estos equipos para poder alimentar, por ejemplo, entornos de accesos, sistemas de IoT, en los que se quiera minimizar el uso o el despliegue de cableado eléctrico y además también que pueda ser en entornos remotos, en los que no sea fácil llegar, de forma que al ser un switch el que alimenta los dispositivos, como os decía, el tiempo de vida de esos alimentadores, que normalmente es corto, se incrementa mucho más gracias a la alimentación por PoE del switch, mucho más estable. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos tres opciones. Tenemos una opción más sencilla de 5 puertos, con un switch plus, que es el GS105PE. GS105PE son 5 puertos, 2 pueden ser PoE, y uno de ellos, el 5 concretamente, será utilizado como PD. Este PD puede ser alimentado tanto con PoE Plus como con PoE normal, de forma que si lo alimentamos con PoE Plus tendremos un PoE Budget, vemos el PoE Budget, que es el PoE Budget, es la capacidad global de potencia a suministrar por todos sus puertos PSE, y tendrá un PoE Budget de 20 vatios. En cambio, si alimentado con PoE estándar, tendrá 8 vatios, como indica aquí. Luego tenemos la opción del 516TP en Smart, 16 puertos, 8 puertos PoE, 8 puertos no PoE, en los que se pueden alimentar con hasta 22 vatios disponibles. Y el 4100 de 12 puertos PoE Plus, el GSM 55212P. Este también dispone de 12 puertos, en este caso los 12 puertos son PoE, 10 de ellos PoE Plus, y permite hasta 25 vatios de PoE Budget. Bien, aquí vemos un poco más en detalle dos modelos, el GS516TP y el GS105E. Como veis, tenemos puertos PD, están marcados con rojo. En el caso del 516TP, y en el GS505E está marcado en el puerto 5. Y en el puerto 1 y 2 son los puertos PSE. Bien, aquí hay que tener en cuenta dos características concretas. En primer lugar, el GS105E no dispone de alimentación en AC, es decir, el único tipo de alimentación que se puede hacer de este equipo, del GS105E, es a través de PoE. ¿De acuerdo? No hay transformador, no hay ningún tipo de alimentación, es solo a través de PoE. Por otro lado, en el GS516TP y también, por ende, en el GSM 512 5212P, en estos dos modelos, si se alimentan con PoE, es decir, si conectamos un equipo, por ejemplo, PoE en las puertas PD y el PoE está activo,
la alimentación que va a coger el switch es del PoE. La alimentación prevalece del PoE respecto a si se alimenta también en alterna. Con lo que hay que tener en cuenta que si conectamos un switch PoE a estos switches 516CP o 5212P, hay que tener en cuenta de desactivar el PoE en aquellos puertos que conectemos a los switches si no queremos alimentarlos por PoE. Si queremos alimentarlos por PoE, evidentemente tiene que estar activo el PoE, pero si no queremos alimentarlos por PoE, si queremos que simplemente es una conexión de red normal y que nos interesa 516CP para alimentar a 8 puertos PoE sin implementar pass-through, hay que tener en cuenta de no conectar puertos PoE en los puertos PD y si se conectan, desactivar el PoE. A nivel de gestión se puede configurar y de la desactivación del PoE por puerto. ¿Vale? Tener en cuenta este detalle. Bien, hemos hablado de clases de PoE, de clasificación, ¿no? En el proceso en el de que se establece la comunicación PoE, la alimentación del equipo, se establece una parte de clasificación. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Bueno, nos sirve para determinar o reservar la potencia a un puerto concreto cuando conectamos un equipo. Esta clasificación puede ser, por un lado, de nivel 1, como he explicado, a través del retorno de una intensidad pasada por una resistencia, o bien también puede ser posteriormente mediante protocolos de nivel 2, protocolos Ethernet como LLDP. Bien, de clasificaciones hay 5 tipos de clasificación. Está la clasificación 0, que es la clasificación por defecto y que ofrecerá un máximo de 12,95 vatios, que es el máximo que se ofrece en PoE estándar. En los equipos, bien, la clasificación 1 serían hasta unos 4 vatios. Luego la clasificación 2 serían 6,49, 6 vatios y medio. Y la clasificación 3 también serían 12,95 vatios. Es decir, de 6,49 a 12,95 vatios. Luego la clasificación 4 se utiliza solo por PoE Plus y se ofrece hasta un total de 30 vatios, 25,5 vatios. Bien, con lo que la asignación de PoE que se realiza a los puertos se basa en esta clasificación. Es decir, cuando se clasifica un dispositivo, por ejemplo, en clase 2, se le ofrecerá como máximo 6, o se va a reservar como máximo 6 vatios y medio por puerto. Mientras que si el equipo es un equipo PoE Plus, en este caso un equipo PoE Plus está obligado a poder responder, enviar su formación de PoE a través del LDP, en este caso se le reservarán los 30 vatios por puerto. Igual definido como 4. Bien, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que en muchas ocasiones los equipos de destino no responden con la clasificación de forma correcta. De forma que, si no se responde con clasificación, la clasificación en la que se colocan es en la clase 0, en la clase default, en 12,95, y si es un equipo PoE Plus, en este caso con 30 vatios. De forma que, aunque nosotros tengamos equipos de clasificación 2 o clasificación 3, incluso 1, de baja potencia, por ejemplo, un teléfono que no consume mucha potencia, puede consumir 3 vatios. En este caso, si no se clasifica de forma correcta, este equipo se le va a reservar al puerto la máxima potencia, en este caso los 12 vatios y medio. De forma que nosotros a la hora de hacer el cálculo de la potencia disponible, debemos tener en cuenta este tipo de clasificación. En PoE Plus, ¿qué nos ocurre? Bien, en PoE Plus se repite esta etapa de clasificación hasta que finalmente se analiza o se detecta que es un equipo PoE Plus. En caso de ser un equipo de PoE Plus, se reservan 25,5 vatios. La negociación sigue siendo de la misma forma, tanto por nivel 1 como por nivel 2, aunque está obligado el uso de LLDP para todos aquellos dispositivos que necesiten más de 12,95 vatios. Es decir, el uso del LDP y el anuncio de potencia a través del LDP debe ser realizado por equipo PD, de forma que
todos nuestros switches PSE o puertos PSE disponen de capacidad de LDP, está activada por defecto, de forma que a nivel de switch no nos tenemos que preocupar. Siempre esta opción la vamos a tener para clasificarlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería el proceso para escoger el mejor switch o el switch más adecuado para una instalación? Lo primero de todo que tenemos que hacer es verificar los equipos PD, es decir, los equipos finales, cámaras, teléfonos, puntos de acceso, cualquier equipo que se vaya a conectar o necesita alimentación por PoE, debemos ver primero que cumple con el estándar, 802.3 AF o AT, es decir, que son equipos estándar. Después, ver qué clase es el PD. En los datasheets lo podéis ver, ¿no? En las hojas de producto podéis ver qué tipo de clase, qué clase de PoE es. Y por otro lado, debemos escoger ya el switch que encaje con el PoE budget, es decir, con la capacidad PoE para el total de equipos que se lleguen a alimentar. Aquí vemos un ejemplo de cálculo PoE. Tenemos, en primer lugar, varias formas de escoger el switch. Por un lado, en el datasheet de los switches, pero tenemos una forma mucho más rápida, mucho más fácil. Es a través de un póster PoE que tenemos, como el que veis aquí a la derecha, una pequeña imagen en el que os compartiré con vosotros, juntamente con la presentación, y que es una hoja, en una hoja DIN A4 tenéis la visión a nivel de PoE, de cuál es el PoE budget de toda la familia de switching de Netgear. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de alimentación de 24 puntos de acceso, Netgear, WN370, para entorno hotelero, de habitación, y que consumen poquito, consumen 5,1 vatios. Es decir, son equipos de clasificación 2. Clasificación 2 que se define hasta 6,49 vatios. Bien, para hacer el consumo total que va a tener este equipo no es calcular 5,1 vatios por 24, sino que es calcular el máximo de la clase. Es decir, en clasificación 2, 6,49, multiplicaremos 6,49 por 24 equipos. En total nos salen 155,76 vatios. Bien, estos 155,76 vatios va a ser el total de PoE reservado que vamos a tener. Visto esto, tenemos que irnos al póster PoE para poder escoger cuál es el equipo que encaja. Por ejemplo, vemos aquí en PoE Budget. Tenemos en esta columna, la columna de derecha del todo es PoE Budget, vemos cuál es el máximo de potencia que hay disponible para puertos. Vemos que a partir del FS728TP, que son 24 PoE, ya soportan 192 vatios, o el 728TP, 192 vatios también, o el 728TPP, 384. Es decir, que a partir de los switches de 28 puertos, el primero no nos serviría porque son 12 puertos PoE, con lo que ya no podríamos cogerlo, ya nos permitiría poder alimentar todos estos equipos. ¿De acuerdo? Fácil. Bien. Ahora bien, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que normalmente los switches no en todos los switches, perdón, nos ofrece una capacidad total de PoE. Es decir, si tenemos, por ejemplo, como hemos visto en el caso anterior, que ofrecen 192 vatios, un switch PoE de 24 puertos, si multiplicamos los 24 puertos por los 15 vatios, pues vemos que no tenemos capacidad de poder alimentar todos los puertos a 15,4 vatios. Bien, los modelos full PoE que sí que lo permiten, pero si tenemos la necesidad de ampliar la potencia, como es en el caso, vamos atrás, por ejemplo, el GS728TPP es PoE Plus, 24 puertos PoE Plus. Aquí vemos que tiene 364 vatios de salida, pero se puede ampliar hasta los 720 vatios con un EPS. Con un EPS. ¿Qué quiere decir esto? Podemos llegar a ofrecer el full PoE, es decir, los 30 vatios por puerto. ¿Cómo hacerlo? Bien, un EPS que es un chasis de expansión, que es el RPS, pero que se puede utilizar en modo de expansión de alimentación, que es cuando se le llama EPS. Cuando trabaja en modo EPS, es capaz de poder ofrecer mayor potencia. En nuestro caso, aquí, por ejemplo,
familia M4100, que también utiliza RPS, vemos que puede ofrecer 96 puertos, los dos switches de 48, con full PoE, con 30 vatios. Para esto, ¿qué necesitaremos? Tenemos una RPS más 4 fuentes de alimentación, llegando a dar los 2.880 vatios totales de potencia. Bien, este RPS, que es el RPS, el Parnamer RPS, ese es el chasis. Adicionalmente, se deben añadir las fuentes de alimentación. Cada fuente de alimentación es de 1000 vatios, la PS1000W, esta es de 1000 vatios y va a ofrecer 1000 vatios adicionales a la alimentación del switch. Es decir, vamos a ir ofreciendo de 1000 vatios en 1000 vatios de potencia. Además, la RPS incluye los 4 cables de alimentación externa. Podemos alimentar, por tanto, de forma adicional hasta 4 switches a la vez. Es compatible con la familia 4100, 6100, S3300, que es la Smart apilable, y la GS728 TPP, que es el Smart sencillo o el Plus, habíamos visto. Aquí tenemos el completo de los modelos que soportan expansión, en los que, como veis, todos ellos ofrecen una potencia determinada, 384, 195, 390, 192 vatios, pero con RPS ofrece el total de la potencia, 720 vatios para 24 puertos, 1.444 vatios para 48 puertos. De forma que ofrece un full PoE Plus para todos los puertos. En el modelo M6100 en el chasis no es necesario implementar fuentes adicionales si no estamos utilizando UPoE. Si utilizamos UPoE, en este caso los 60 vatios por puerto, en este caso sí que sería necesario añadir un RPS, llegando a dar hasta 5.980 vatios totales. Bien, en la familia M4300, la familia Full Manage 4300, funciona diferente. Aquí disponemos de 2 modelos de PoE diferentes para cada capacidad de puertos. Es decir, tenemos el modelo A y el modelo B. Como veis, en la derecha tenemos M4328G PoE Plus, tenemos el modelo A, el que acaba en PA, y el modelo B que acaba en PB. ¿Qué diferencia hay? Bueno, estos modelos son switches en los que las fuentes de alimentación van integradas dentro del propio switch, de forma que tiene 2 fuentes cada switch, que son modulables, son las mismas fuentes APS 1000 o APS 550, que se puede comprar por separado, y en las que vemos como el PA tiene 480 vatios, ya que dispone de una fuente de 550 vatios, el resto, los 70 vatios, solo quedará en switch para alimentarse él, y sería PoE budget. Y el PoE B tiene 720 vatios. Por 720 vatios, lo que ofrecemos es una fuente adicional, ofreciendo hasta los 720 vatios, que es el máximo de puertos de PoE budget que necesitaría un switch de 24 puertos PoE Plus. En el caso de 48 puertos, con la fuente de 1000 vatios daríamos hasta 860 vatios y con 2 fuentes de 1000 vatios daríamos hasta 1440 vatios. ¿De forma que para extender el PoE, recordar en 4300, o bien vamos a las diferentes opciones, o bien, en caso de PB, de 48 puertos, si queremos full PoE 48 puertos, necesitaremos una fuente adicional de 1440 vatios. Bien, vamos a la configuración y gestión del PoE, porque PoE no es solo plug and play, sino que, como habéis visto, debemos tener en cuenta ciertas características o especificaciones.
Bien, disculpa que se había cortado la llamada. Como decía, esta pantalla principal podemos ver cuál es el total de potencia disponible y cuál es el total de potencia consumida, aquí a la derecha, ¿de acuerdo? También que podemos configurar el threshold, es decir, avisarnos cuando pasa un cierto límite de consumo PoE, enviarnos una alerta por SNMP. Esa alerta nos podría servir pues, para ver si se está consumiendo más de la cuenta, si hay que actuar sobre este switch o no. Bien. Pasamos a Advanced y en PoE Port Configuration aquí tenemos ciertos métodos de configuración, como por ejemplo habilitar y deshabilitar el PoE de un puerto, pero también la prioridad, el tipo de alimentación, el límite, es decir, detección por clase o bien límite definido por el usuario y time scheduler. Bien, vamos a explicar estos diferentes parámetros configurables. Por un lado, el port priority, ¿qué quiere decir? Bueno, todos los puertos disponen de una prioridad definida como low por defecto. Cuando llegamos a un consumo ya excesivo del PoE budget, lo que hacemos es alimentamos los puertos por prioridad, siendo los puertos más bajos los más prioritarios. Es decir, el puerto 1 será el más prioritario, el 2, el 3, y así de forma ascendente. Bien, si queremos modificar este comportamiento normal del switch, debemos configurar la prioridad. Modificando la prioridad, poniendo puertos en prioridad high, en este caso tendrán más prioridad que los puertos inferiores. Bien, luego tenemos la forma como limitar la potencia de un puerto. Lo podemos hacer por dos métodos, o bien lo podemos definir por clases, como ya hemos visto, clases de forma por autodescubrimiento, también de forma física como de forma lógica mediante el LDP, o bien por el usuario, es decir, podemos nosotros delimitar cuál es el máximo de potencia a ofrecer por un puerto. Imaginaos, si no tenemos un equipo en el otro extremo que no soporta el LDP, que no se clasifica correctamente, pues nosotros podemos definir cuál es el máximo de potencia que le vamos a asignar. Es un puerto que es un equipo de, por ejemplo, imaginaos, de control de accesos que consume 2 vatios, pues bueno, vamos a limitarlo a 2 vatios en lugar de que no esté consumiendo 15 vatios, no tendría sentido. Entonces, bien, lo podemos hacer de forma manual. Es un valor que se puede escribir con incrementos de 1 milivatio en 1 milivatio. Por defecto están 15.000 en los puertos PoE y 30.000 en los puertos PoE Plus, 15.000 milivatios. Por otro lado, tenemos el proceso de detección, mecanismo de detección del PD, que hay 3 mecanismos. Por un lado está Legacy, perfecto, que es el método tradicional. Luego se encuentra el método IE802, que es detección de 4 puntos de resistencia. O bien el que se encuentra en el método Legacy, es decir, previo al estándar, más el método estándar, en el que primero se ejecuta el método estándar y luego el método tradicional para detección de equipos PoE. Por otro lado, la opción de Power Mode, que por defecto en los PoE Plus se encuentra como 802.3AT, entonces se puede encontrar o bien deshabilitado, sería 802.3AF, bien Legacy para PDs anteriores a PoE también, que estén implementando el pre-estándar, o pre-AT, en el que inicia el proceso de alimentación con el mecanismo de 802.3AF y en menos de 75 milisegundos cambia a 802.3AT. Estos son para dispositivos que no se clasifican en clase 4, es decir, no se clasifican en clase PoE+, pero que necesiten potencias mayores de 12,95 vatios. En este caso, deberíamos implementar pre-802.3AT. Estas configuraciones, tenerlas en cuenta. Si es un equipo que normalmente cumple con el estándar, no deberíamos por qué modificar estos parámetros, pero ojo, tenemos equipos que no cumplen con el estándar, son equipos antiguos que queremos alimentar y no se alimenta de forma correcta, podemos configurar o parametrizar el puerto para adaptarlo a su funcionamiento. Bien, otra de las funciones muy interesante es la programación de PoE. La programación de PoE que nos va a permitir poder realizar una programación de apagado y encendido de puertos.
Es aplicable por puerto y se pueden generar diferentes programaciones, diferentes programaciones aplicadas a diferentes puertos. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, todas las que os podáis imaginar, pero yo la que he resumido aquí son estas tres principales. Es la de ahorro energético, por un lado, es decir, el beneficio que puede aportar, pues, el ahorro energético de apagar dispositivos PoE que no se utilizan, como puntos de acceso, como cámaras o bien como teléfonos IP que no se están utilizando y que están encendidos consumiendo potencia sin ningún sentido. Pues bien, el ahorro energético que permite este apagado de forma programada. Prevención de ataques o consumo wireless, es decir, en un colegio, por ejemplo, en una zona urbana, el prevenir que el wireless pueda ser atacado durante el horario no fuera de estudio o bien que pueda ser usado de forma no lícita por otros usuarios o incluso por usuarios alumnos fuera del horario escolar. O bien prevención también del uso indebido de telefonía IP. Hay otros mecanismos para prevenir el uso indebido de telefonía IP en horarios fuera de hora, pero otro mecanismo sería el, por ejemplo, apagar todos los teléfonos. Si se apagan todos los teléfonos, no hay posibilidad de usar ningún teléfono. En este caso, para hacer, por ejemplo, que un usuario no permitido pueda coger un teléfono de un directivo que tiene permisos de llamadas hacia el extranjero y hacia todo el mundo y poder utilizarlo para hacer llamadas no debidas. ¿Cómo se configura? Bien, la configuración del Time Scheduler se encuentra en el parámetro Time Scheduler, no dentro de PoE, es decir, está fuera, y luego se aplica sobre PoE. Explicaremos el nombre, explicaremos su tipo, es periódico o bien absoluto, es decir, solo una vez se ejecuta, y luego definiremos, por un lado, la hora de inicio, la hora de fin, es decir, cuándo se va a iniciar este scheduler, será cuándo queremos que esté encendido el PoE, para entendernos, la fecha de fin, si queremos poner una fecha de fin, y si no, no ponemos fecha, sin problema. Y la recurrencia, puede ser diario, semanal, mensual, y en el que configuraremos o bien every weekday, será todos los días de la semana, o bien definir qué días de la semana queremos que estén encendidos mediante un número, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, sea los días de la semana. Una vez hecho el scheduler, esto se aplicaría a los puertos, va por puerto. Por lo que es, pues, o bien seleccionar todos los puertos y aplicar esta configuración, o bien seleccionar determinados puertos y aplicar solo la configuración en esos puertos definidos. Esto no quiere decir que el puerto que deje de gestionar tráfico, sino que es que el PoE se apaga, pero el puerto sigue gestionando tráfico. ¿De acuerdo? Con lo que si lo hacéis en un sitio en el que no sabéis si hay un equipo PoE o no PoE, no pasaría nada porque no apagaría o no dejaría de gestionar tráfico. Bien, ya por finalizar estos 4 puntos, en primer lugar, las novedades que tenemos. Quería comentar con vosotros, no voy a hablar de productos, sino que voy a hablar de recursos. Por un lado, los canales de YouTube que tenemos disponibles para vosotros. Tenemos 2 canales principales, creo que deben ser de vuestro interés y que podéis visitar. Por un lado es el canal Netgear Iberia, en el que recientemente he estado subiendo todos los webinars que llevamos hechos de este año, están subiéndose, y ahí es donde os podéis encontrar los webinars anteriores. Y también próximamente tendremos pequeños tutoriales en castellano para configuración. Por ejemplo, configuración de PoE en un vídeo tutorial de unos pocos minutos, igual 2 o 3 minutos, explicar cómo se configura una función concreta. Por otro lado, tenemos Netgear Business, el canal global de Netgear, en el que también hay muchos contenidos y vídeos muy interesantes, vídeos cortos, no son muy largos, de 2 o 3 minutos, y los que se explican funciones de producto a nivel global o de forma más específica. Nos pueden ayudar a entender ciertas características de productos. Eso sí, el contenido está en inglés en este caso. Bien, por otro lado, quería comentaros una aplicación muy interesante para dispositivos móviles, Android y también para Apple. Se llama Netgear Connect. Esta aplicación la podéis encontrar en Apple Store o Google Play. Es súper interesante, sobre todo para todos aquellos que trabajéis con instalaciones de equipos, registros de equipos y demás. ¿Por qué? Porque podéis se accede de hecho con el usuario de Single Sign-On de my.netgear.com. Con este usuario, ¿qué podéis hacer? Bueno, podéis entrar, por ejemplo, a la apertura de casos.
o consulta de casos de equipos directamente desde vuestro dispositivo móvil, sin tener que ir a un PC, o bien abrir un nuevo caso, o bien registrar un producto con el escaneo del código de barras, o introduciendo el número de serie a mano, o bien podéis escanear el código de barras y ya registrar directamente el producto en vuestra cuenta de mynetgear.com. Muy útil. Puedes ver también el estado de soporte de todos vuestros productos, de garantía, se notifican el fin de garantía de ciertos productos o bien información adicional de ellos en la parte de Message Center. Todo creo que puede ser interesante, sobre todo muy ágil para esas tareas de registro y de soporte. Bien, y por otro lado quería comentaros la campaña de Navidad que tenemos abierta desde el 3 de octubre y que finaliza el 25 de noviembre, ya dentro de poquito, y que pueden ser estos regalos vuestros por la compra de acumulada desde el 3 de octubre al 25 de noviembre, por la compra de 1.500 euros, una botella de vino Viga Sicilia, 3.000 euros un jamón de bellota, 6.000 un iPad Air 2 y 12.000 un cheque regalo del Corte Inglés de 600 euros. Bien, ahora antes de terminar, quería haceros una encuesta. Esta encuesta es para determinar qué tipo de formación os gustaría hacer para el año que viene o creéis que es más interesante para vosotros. Tenemos 3 formatos. Formato 1 es el formato que llevo haciendo todos estos años, formato teórico-práctico presencial, en una sala, tanto Madrid, Barcelona, de un día de duración o 2 días, según el temario, según la temática. Formato teórico remoto y práctico en presencial. Este segundo formato es los contenidos, la parte teórica, estaría en remoto, vosotros accederíais a esta información, la analizaríais, la estudiaríais, miraríais los cursos y demás, y luego se dedicaría un día, 100%, todo el día completo, a hacer partes prácticas, de forma que también tendríamos más tiempo a tener unas prácticas más complejas y más completas para vosotros. Y por otro lado, la tercera opción, que esa tercera opción es, digamos, se puede completar a las 2 anteriores, es un formato en la que teoría es en remoto, como anterior, y por otro lado tenemos laboratorios remotos guiados para poder programar su uso, es decir, poder decir, bueno, yo quiero programar el uso del laboratorio remoto para la semana que viene, el miércoles por la mañana, por ejemplo, y reservar este calendario y reservar el laboratorio para vosotros. Sí, veo que me estáis contestando por el chat. Ahora os voy a pasar un pool para que contestéis directamente en el pool. No hagáis por el chat todavía. Hago un segundo y os lo añado. Ahí. Bien, ya lo tenéis. Ahora, si podéis votar, solo podéis votar a una, ¿eh? Votar la que sea mejor para vosotros.
Sí, perdón, no me he dado cuenta. La C, que he puesto teoría y práctica presencial, es teoría y práctica remoto, ¿eh? Me han avisado aquí por chat. Gracias. Bien, vamos a esperar 5 segundos. Muy bien, perfecto. Si lo dejamos todo, ha quedado al 33, al 35%, con lo que hay otro empate técnico de preferencias. Muy bien. Es como en Estados Unidos, casi. Bueno, voy a contestar unas preguntas que tenía en el QI ya, que no las había podido ver, ¿vale? Antes de terminar. Una de ellas ya la he contestado, que es sobre la longitud. Os lo comento de forma hablada. La longitud de los cables, la longitud para PoE son 100 metros, estandarizado, aunque sí que es verdad que hay estudios que analizan que se pueden cubrir distancias mayores, pero son estudios de terceros que no son nada estándar, no está nada relacionado con el estándar. Por tanto, no podemos hacer ninguna recomendación al respecto. Por otro lado, tenemos una pregunta, es si los switches de energía detectan que en un puerto hay dispositivo PoE o no. Por repetirnos por qué puede ser importante deshabilitar aquellos puertos que no van a usar PoE. O sea, no es importante o no es una recomendación deshabilitar PoE en aquellos puertos que no hayan dispositivos PoE, como comentaba, primero se hace una pequeña detección, si no hay un equipo PD en otro extremo no se alimenta, simplemente ya está. La única recomendación es cuando conectamos con un switch que es PoE pass-through y conectamos desde un switch PSE, nos centramos, un switch PSE que va a conectar a otro switch pass-through por un puerto PD, es decir, la escenario que os comentaba de PoE pass-through. En este caso, si no queremos utilizar la alimentación de PoE, tenemos que deshabilitar el PoE. Es el único caso, la única excepción. Sobre la pregunta de dónde tenemos la tabla de PoE, os la enviaré con la presentación. También la encontramos en el guía, pero tenéis que buscar un poco, y yo tranquilos que os la envío. Y tengo otra pregunta. ¿Diferencia entre PD de clase 0 y clase 3? Bien, no hay ninguna diferencia. Es decir, clase 0 es la clase por defecto. Es decir, si un PD no se clasifica, se pone en la clase 0. Pero un PD no se puede clasificar como 0 a sí mismo. Se puede clasificar como 1, 2 o 3. 3 sería la máxima potencia y clase 0, que es la clase por defecto, aplica como si fuese la máxima potencia. ¿De acuerdo? Es decir, es una clase no clasificable, es un defecto. Si no te clasificas, te metemos en esta clase. ¿Vale? Bien, ya creo que está todo contestado. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por asistir. Como siempre, es un placer estar con vosotros, compartir la mañana, el rato de la mañana con vosotros y tener novedades, cosas nuevas o aclarar diferentes cosas. Y nada más, nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos un webinar, hablamos de backup, un webinar conjunto con StorageCraft. Recibiréis la invitación el lunes que viene. Y yo creo que es bastante interesante, sobre todo para el mercado que nos vamos a dirigir. No sé si tengo una pregunta más. Ah, no, ya está. Muy bien, muchas gracias por todo. Que paséis un buen fin de semana.